Bueno, muy buenas tardes a todas y a todas. Es un placer recibirlos en este ciclo de conferencias que comienza hoy. Muy buenos días para las personas que se encuentran en Latinoamérica. Eh, por el, lo que haremos hoy es inaugurar este ciclo de conferencia es propuesto por los miembros de la Asociación ADAL de la que hacemos parte. Me presento, mi nombre es Henry Hernández Baiter. Soy docente de la Universidad de Lille en Francia y mi compañera Andrea Parralela de Auna, que coorganiza conmigo este ciclo de conferencias, que está en la Universidad de las Antillas, si no me equivoco, ¿cierto, Andrea? Así es, Muy bien. efectivamente. Entonces les damos la bienvenida a este ciclo de conferencias. Como les decía, el título de este ciclo de conferencias es Crisis latentes de América Latina, grandes desafíos del siglo XXI, y les propondremos más adelante una explicación que dará Andrea del ciclo en sí, ¿no? Yo quiero darles primero que todo las gracias a todos los conferencistas que aceptaron participar en este ciclo, en especial a María Eugenia, que aceptó el honor, darnos el honor de comenzar este ciclo hoy y en este horario. Les quería hablar un poco de la Asociación ADAL. Les voy a compartir la página. Entonces, la Asociación ADAL, a ver, un minutito, a ver, y por favor, si pueden cortar el micrófono. Muchas gracias. Entonces, la Asociación ADAL es la Análisis del Discurso de América Latina, es una asociación que cumplió en el 2019 sus 10 años de fundación. Entre los miembros fundadores está Jenny Serrano, que está con nosotros hoy en día conectada, y es una asociación de jóvenes investigadores, nació como una asociación de jóvenes investigadores que se interesaban en el análisis del discurso político y mediático en América Latina, ¿no? La asociación organiza diferentes actividades, sobre todo en Francia, pero a nivel internacional. Se organizan jornadas de estudios, coloquios, seminarios, etcétera, etcétera. Y muchas veces estos seminarios y estos coloquios tienen una publicación respectiva, ¿no? El último coloquio que organizamos antes de la pandemia fue en el 2019, precisamente en la Universidad de Lille, y la publicación está a punto de salir en este fin de mes de septiembre. ¿Listo? Muy bien. Andrea, te dejo la palabra. Listo. Muchísimas gracias, Henry. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí con nosotros hoy, por haber aceptado la invitación. Yo soy Andrea Parralela Bernio. Yo estoy actualmente trabajando con el CNRS en la Universidad de las Antillas, el Laboratorio Caribeño de Ciencias Sociales, haciendo investigación justamente acerca de cómo los discursos entre los actores sociales y políticos en el Caribe, pero mucho más ampliamente en América Latina, va a venir a crear una cierta relación que va no solo a generar diálogo, sino que va a inventar y construir ciertas políticas y hasta ciertas instituciones. Es por eso que nos hicimos la pregunta en el marco de la DAL sobre, en pleno contexto de la crisis del COVID-19, ¿a qué tipo de crisis hacíamos referencia en América Latina? Y si esa crisis de América Latina era la misma crisis que estamos viviendo en el resto del planeta, porque estamos frente a una pandemia. Entonces nos dijimos, bueno, esas crisis latentes de América Latina en realidad no datan de hoy, sino que son crisis que vienen como acumulándose, y lo vemos justamente en ese diálogo entre los actores. Así que nos preguntamos a partir de qué puntos podíamos observar que si esas crisis o no eran latentes. Y esta hipótesis fuimos a refutarla preguntándole a los investigadores
que en América Latina hacen análisis de discurso sobre justamente la crisis política en los diferentes estados. Es así como hoy les vamos a presentar, pues estamos en conferencia inaugural de una serie justamente de conferencias que nos van a llevar progresivamente a responder a la pregunta, ¿la crisis en América Latina es realmente latente? ¿Cuáles son los grandes desafíos en pleno contexto justamente de COVID-19 y de pandemia? Entonces, es así como hoy tenemos a la profesora María Eugenia, que ha aceptado presentar la conferencia inaugural a partir de sus visiones y de sus análisis de las crisis del conflicto político en México. Pero también vamos a ir progresivamente, y aquí sí puedes avanzar el afiche, vamos a ir progresivamente interrogando a otros intelectuales de otros países como, como Joanny Olave y Julio Escamilla de Colombia, como Adriana Calderón de Venezuela, como un panel de intelectuales que ustedes tienen ahí que van a respondernos a las crisis latentes en Puerto Rico. Y durante este final de año, pues durante este año lectivo en Francia y de este final de año y el año entrante 2022, vamos a ir hablando de esas diferentes crisis. Les anuncio que ustedes tienen ahí el calendario, así que la idea es anunciarles que vamos a trabajar en grandes bloques, van a haber grandes momentos, unos momentos para América Latina continental, unos momentos para América Latina, Caribe, porque consideramos que todas esas crisis construyen justamente esa identidad latinoamericana como un todo. Vamos a tener un momento central en el 2022 en el que vamos a dar la palabra también a esos jóvenes investigadores que se interesan en el discurso político y que están hoy en día iniciando sus trabajos de maestría o de doctorado, terminando maestría e iniciando trabajos de doctorado, acerca de ese tipo de discursos. Para terminar, hacia octubre del año entrante, 2022, con un gran debate ADAL en el que vamos a invitar a todas las personas que estuvieron con nosotros e igualmente a todas las personas que pertenecen a la Asociación ADAL a hacer el bilán, a discutir acerca de la respuesta que pudimos darle a esa pregunta. ¿Es la crisis latente y cuáles son esos grandes desafíos? Entonces la pregunta está abierta y es por eso que agradecemos inmensamente a la profesora María Eugenia venirnos a contar hoy acerca de cuál es la crisis en México desde sus investigaciones. Te dejo la palabra a Henry para que nos cuentes un poquito acerca de la profesora María Eugenia y que ya la dejemos contarnos cuáles son sus resultados. Sí, claro, Andrea. Retomo la palabra y para presentar a la profesora María Eugenia, les pido 2 segunditos mientras ese proyecto. Aquí está. Sí, Andrea, ¿sí se ve en la ficha? Vale, muy bien. Entonces, pues hoy tenemos el gran placer de darle la bienvenida y de acoger aquí en este espacio a la profesora doctora María Eugenia Flores Treviño, que aceptó muy amablemente participar no solamente participar en este en este ciclo de conferencias, sino también echarnos una mano con la organización con respecto a otros invitados con los que contaremos más adelante, ¿no? La doctora María Eugenia Flores Treviño es doctora en Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Investiga sobre pragmática, análisis del discurso, competencia comunicativa del español, crítica literaria,
entre otros temas de investigación. Es profesora investigadora titular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nivel 1, es delegada de México, delegada por México de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, ALED, o fue en un periodo entre 2015 y 2019, ya María Eugenia me corregirá si me equivoco. Ha dirigido aproximadamente 43 tesis de los niveles de licenciatura, maestría y doctorado, y entre sus publicaciones posee más o menos 15 libros como autora, coautora, coordinadora y coeditora, ¿no? Sobre persuasión, función poética del lenguaje, enseñanza del español como lengua materna o lengua extranjera, género y análisis del discurso, ¿no? Entre las últimas publicaciones, para hacer solamente un resumen, ¿no? No las nombraré todas, encontramos Dispositivos discursivos del poder, Política, Educación y Género, publicado en 2021, este año. Enfoques alternativos en los estudios del discurso, publicado igualmente este año. Representaciones de lo femenino en la literatura y discurso de los memes, publicado el año pasado, en el 2020. Y finalmente, Lengua, Lenguaje, Cultura e Interculturalidad, Propuestas y Experiencias, publicado también el año pasado, en 2020, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, me gustaría darle la palabra a la doctora María Eugenia Flores Treviño, que nos hace el gran honor de estar hoy aquí con nosotros y de presentarnos su comunicación. María Eugenia, no he dado el título de tu intervención porque sé que le hiciste algunos cambios, así que te dejo presentarlo y explicarnos el cambio, ¿vale? Muchas gracias. Primero quiero agradecer al doctor Henry Hernández Baiter y a Andrea Parra por las atenciones recibidas, por la invitación, por esta oportunidad tan importante de escucharnos, como decía Andrea, en los diferentes hemisferios de América, norte, sur, centro, pero también compararlo con lo que se está haciendo en otras partes. Creo que el seminario va a ser de gran aprendizaje para todos. Humildemente me siento muy honrada. Seguramente los que vienen detrás de mí merecerán más estar en la conferencia inaugural, pero bueno, pues así me tocó y estoy muy contenta de presentarles una crestomatia, un collage, ¿no? de los trabajos que yo he realizado. Solamente una aclaración, de los últimos libros que mencionó el doctor Henry Hernández Baiter, solo he sido coeditora o coautora, no autora principal. Solo de uno de ellos soy autora principal. Y bueno, mis queridos colegas que están ahorita por aquí son quienes nos hemos acompañado en este proceso. Muy bien, pues efectivamente el trabajo que hoy comparto se refiere a los trabajos que yo he realizado a lo largo de esta dedicación a los estudios del discurso. Aquí está. Y bueno, va a ser una especie de recorrido de lo que yo he encontrado en los trabajos que empecé, en el caso del discurso político, a hacer en 2006 y mi primera publicación es de 2008. Dijimos una mirada desde el análisis del discurso, porque obviamente pues tiene muchas aristas por las cuales se puede revisar. Lo que nos ocupa aquí, por ejemplo, es revisar este asunto, es visibilizar, en el caso de México, las manipulaciones que el discurso político mexicano realiza y por las cuales considero determinante exponerlas, porque pues de ahí se deriva el destino político y social de nuestro país, como lo estamos viviendo ahora, ¿no? Empiezo diciendo que todo agente político que contiende por ocupar un puesto de poder, por cualquier vía que lo pretenda lograr, formula una serie de promesas, ofertas y compromisos que asegura llevará a cabo a través de un proceso continuo de toma de decisiones donde buscará mejores condiciones de vida, primero utópicas, ¿verdad? Imaginarias para quienes lo secundan o apoyan, y todo esto lo hará mediante un discurso no siempre explícito para toda la sociedad. Es decir, como decía en alguna participación el profesor Chagado, el discurso enmascara las intenciones y mueve voluntades. El acceso al discurso social es una de las claves para el control por parte de los grupos hegemónicos.
en México, o sea que las estructuras e instancias de poder, entre las cuales está el discurso, no son aisladas ni independientes de las formas y de quienes lo ejercen o lo utilizan. Tres conceptos: el discurso, el poder y la ideología siempre estarán entrelazados y exigen para su estudio discriminar los componentes que integran el sentido que se transmite a partir de cada nivel de significado que tiene. En esta charla vamos a recoger algunos de los hallazgos a través de varios trabajos que hemos realizado sobre el discurso político mexicano. Este trabajo se encuadra en un proyecto que iniciamos José María Infante Bonfiglio y María Eugenia Flores en 2008, donde estudiábamos el discurso aparecido en los medios de comunicación, y otro proyecto que concursé yo desde aquel tiempo y lo he ido manteniendo hasta la fecha para tener fondos para realizar los trabajos, que se llama Estudios Lingüísticos, Discursivos y Didácticos en Corpus Orales y Escritos. Estos proyectos han estado financiados por el Programa de Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica de mi universidad desde 2009 a la fecha. Así pues, desde los años 2003 a la fecha, hemos estado estudiando más de 400 artículos de medios impresos como El Norte, El Excelsior, La Jornada y El Universal, pero también textos tomados de internet, transcripciones de la Cámara de Diputados, interacciones a través de la radio, la televisión, spots de campaña, eslogans, llamadas telefónicas. La selección textual la determinamos por el tema y no utilizamos criterios aleatorios de representatividad, sino solamente que estuviera presente el tema que nos interesaba en cada momento. Y bueno, ya dije que los discursos en las campañas electorales cada 3 años se llevan a cabo en los estados y en México, y que contienen la competencia por puestos de elección que van desde los menores, como las regidurías o ayuntamientos municipales, hasta la presidencia de la República. Bien. ¿Qué géneros y registros discursivos hemos revisado? Formales y semi-informales, documentados mediante la interacción de los agentes políticos que participan, así que artículos, columnas, noticias, editoriales de prensa, llamadas telefónicas publicadas en los medios, entrevistas, discursos públicos, ya dije, sesiones de la Cámara, recopilación de frases, eslogans. También hay periodistas que se dedican a recopilar todas las frases que dicen los actores políticos y las publican. Los productos que se han generado de estos trabajos son 11 artículos, 22 capítulos de libro, un libro en coedición con José María Infante, un libro de autor, 33 comunicaciones y 6 conferencias a lo largo de estos últimos 14 años más o menos, y no es que más. Las temáticas que hemos investigado van y vienen, se mueven entre la ideología, la polifonía, el populismo, la ironía, la imagen, la descortesía, la vaguedad, la creación del referente, el poder, la violencia de género, el estigma. Hemos revisado argumentación, las representaciones, los imaginarios. ¿En dónde los hemos revisado? Los hemos revisado tanto en lo que llama Chilton el discurso político público, como el discurso político interno, es decir, las charlas o los diálogos entre los agentes políticos, sean o no parte de instancias de gobierno. O sea, puede que sean agentes políticos de la resistencia, líderes sindicales, gente común y corriente que encabeza frentes contra los políticos, etc. Estos, todos los que han sido, por supuesto, divulgados en los medios de comunicación, ya dijimos, internet, a veces Twitter, publicaciones, artículos, anuncios publicitarios, programas de televisión, etc. Entre los que quiero otra vez destacar que los tipos de discurso estudiado y las temáticas nos han guiado a buscar los sustentos teóricos, porque al último hemos encontrado lazos, por ejemplo, entre el poder y el performance, entre el performance y el racismo, entre el sexismo y los imaginarios, etcétera, ¿verdad? Y esto ha ocurrido porque hemos acudido
hemos ampliado el abanico de los géneros de trabajo que hemos hecho y cada nuevo registro o cada nuevo género nos ha llamado a buscar apoyos en otras disciplinas, ¿verdad? Hacer una mirada mucho más amplia porque el análisis del discurso lo permite. Algunos colegas dicen que cómo analizamos discursos y luego estudiamos pragmática o semántica o retórica o imagen o marcos sociales de referencia. Bueno, es que el objeto de estudio los convoca y no podemos evitarlo. La mirada desde el análisis del discurso es holística y es transdisciplinar, por ejemplo, en el sentido en que estamos estudiando discurso político, pero a partir de diferentes disciplinas, de diferentes apoyos, de diferentes sustentos que tenemos nosotros que, bueno, no tenemos nosotros, el objeto de estudio los convoca y nosotros tenemos que seguirlo, ¿no? En ese sentido, si se fijan, pues hay cosas tan privadas como las charlas o las llamadas telefónicas que luego alguien hackea y sube a la red y se vuelve en un trend topic y todo el mundo los anda revisando. Y bueno, ese ha sido nuestro criterio, que haya sido expresado ante el público, ¿no? Para poder hacer uso de los datos. De esta manera, pues se va constituyendo un marco conceptual general e interdisciplinar. Obviamente, a cada objeto de estudio es convocado alguno de los apoyos que aquí se mencionan. Yo solo hago un repaso muy general de lo que hemos usado en principio y siempre: el dialogismo, desde Bakhtin. ¿Por qué? Porque nos habla tanto de los diálogos entre los sujetos como los diálogos entre los discursos y con el entorno semiótico cultural o semiótico comunicativo que al discurso cobija, ¿no? De donde surge. Bueno, también hemos tenido que revisar la interacción semiótica desde la semiótica de la cultura, este punto de vista de Nicolescu, que nos dice que el rigor en la argumentación debe tomar en cuenta todas las cuestiones, que la apertura incluye la aceptación de lo desconocido, de lo inesperado y de lo imprevisible, y que también es muchísimo trabajo para un investigador, ¿verdad? Tener nuestra propia área de especialidad y de repente empezar a leer o a trabajar otras áreas que el discurso convoca. A mí me ha sido relativamente fácil, no solo por mi compañero de trabajo de tantos años, que es sociólogo, el doctor José María, ahorita ya jubilado, sino por las personas con las que yo interactúo, que son las que vienen después en las conferencias: la doctora Bolívar, la doctora Haidar, la doctora Gutiérrez, etcétera, ¿no? El compañero Julio Escamilla, otros doctores de los cuales yo también he aprendido este trabajo. Bien, y pues bueno, nosotros nos acercamos, como dice Adriana Bolívar, desde 3 niveles de estudio. La interacción, porque ese es nuestro punto de vista. El discurso, dice Bakhtin, solo se construye en la interacción. Es de nivel sociopolítico, de nivel interaccional y a nivel lingüístico. Nosotros abordamos esos niveles para poder darle sentido al discurso. También tomamos de Julieta Haidar al discurso como práctica semiótica discursiva, que es una práctica compleja que demanda su abordaje desde diferentes elementos que ella tiene muy bien especificados en su modelo, y de ella también, como de Foucault, las materialidades discursivas, ¿no? El discurso está compuesto de materialidades que nos convocan. Y bueno, y aquí yo quiero decir que la definición muy amplia que hacen Chilton y Schaffner sobre discurso político, que los nombran como acciones lingüísticas o no que involucran al poder o a la resistencia. Entonces, cualquiera de nosotros puede ser un agente político, en el sentido en que todos, como dice Foucault, estamos bajo la microfísica del poder y ofrecemos resistencia a él, ¿no? Bien, también tomamos las características del discurso político que propone el profesor Chabadó, los procedimientos empleados en el discurso político también propuestos por él, y el trilog argumentatif de los autores Plantán y Kerbat-Orecchioni, porque el discurso que nosotros revisamos siempre tiene un tercero. Tiene a la audiencia, tiene al lector, tiene al que ve el programa de televisión, y pues eso condiciona el trabajo. Usamos las funciones estratégicas del discurso político, también el trabajo de Chagadó, donde dice representaciones sociodiscursivas, y habla de este enfoque interdisciplinar.
para revisar lo relativo a las representaciones, al estigma, a los marcos de referencia y al performance. Usamos apoyos que vienen tanto de la psicología social como de la sociología, con los conceptos de Goffman, de front, face y self, las formaciones imaginarias de Péchet, las representaciones sociales de Moscovich y Jodelet y el etos de Amosí. La perspectiva de género, porque al final estamos estudiando sexismo, pues desde estas autoras, el control discursivo, el poder de Foucault, la ideología de Rebu, etc. Bueno, aquí quiero nada más destacar que la co-construcción y la descortesía han sido elementos muy efectivos para revisar ya las estrategias específicas a nivel lingüístico de las agresiones, de los sometimientos y las resistencias. Entonces, estamos ante una estrategia metodológica que se alimenta de varios trabajos, que allí están los autores, cuando revisamos las condiciones de producción del discurso, las condiciones de circulación y las condiciones de recepción del discurso en una coyuntura, a partir de un aparato enunciativo y con un proceso de interpretación específico en el diálogo como interacción. Nosotros usamos dos de los niveles del diálogo del que nos habla Adriana Bolívar, de diálogo entre personas en tiempo real y diálogo a nivel textual. Y bueno, eso nos lleva a hacer análisis en dimensiones macro, cuando decimos en tales tiempos, como lo hicimos con el discurso de Felipe Calderón, en meso, cuando tomamos un evento o una perspectiva situada en el contexto inter e intradiscursiva, y micro, con los apoyos de Gidrick y Bolívar, según cuando desmenuzamos un caso específico. Esto nos lleva a una interacción entre los niveles que van a veces de la dimensión otra vez a las condiciones en que se produce y pasan por las otras niveles de análisis, o vienen desde el contexto de recepción hacia el sentido que se le da, o también de otra manera cruzan los diferentes niveles que hemos elegido para trabajar, y de este modo se produce una retícula de sentidos que revisándolos nos lleva un poco a aproximarnos de una manera más específica al objeto de estudio. Tengo que decir que cuando yo presento este trabajo en algunas instancias europeas que he presentado, me dicen, no, de ahí te pueden salir 4 artículos, yo solo quiero esta perspectiva. Entonces, pero en Latinoamérica sí tenemos esta visión de la retícula de sentido, y bueno, claro, leemos mucho, nos estamos saliendo un poquito de ser hiperespecializados, pero sí estamos convocando el trabajo que nos permite dar una aproximación. Eso para mí era muy importante mostrarlo, porque entonces se va a entender por qué hacemos este tipo de trabajos. Y bien, ¿cuáles son los rasgos del discurso político mexicano que hemos podido encontrar a lo largo de estos años de trabajo? Pues hemos podido encontrar que el discurso político mexicano es sumamente emocional, es populista, es performativo, es sexista, es racista, es irónico, polifónico y violento. No voy a poder ejemplificar todos los rasgos, pero encontré en mis trabajos algunos elementos que me van a poder brindar la oportunidad de darles una muestra de ello. Por ejemplo, si pensamos nosotros en las emociones como recurso manipulador, tenemos que reconocer que el discurso político mexicano es emocional y es violento, y que se sustenta en un doble efecto o doble direccionalidad, pues tanto el locutor agrede a su interlocutor, denigra la imagen del otro, sobre todo en los debates o en las campañas, como también está calculando cuáles son las emociones que va a producir de los cuadros específicos que ya la psicología nos ofrece, cuáles son las emociones que quiere provocar en su rival, porque así lo llama Blas Arroyo, al contendiente, o también cuáles son las emociones que quiere producir en la audiencia. Entonces tenemos que no solo hay un efecto entre los interactuantes, sino entre el tercero, que es el que va a estar atento a todo lo que ocurra entre ellos, sobre todo en los debates. Los debates políticos mexicanos son toda una obra de performance para los candidatos. Esto va a demandar, por supuesto, diseños de investigación un poco más complejos. Por ejemplo, estoy hablando de los debates
un aspecto gamificador donde vamos a ver la simulación y la mutación, cómo se crean representaciones efímeras solo para esa circunstancia, el relajo, la transgresión, la fiesta mexicana que es el albur, burlarnos de todo, lo condicional, lo optativo, la fuerza ilocutiva debido a ciertas motivaciones, pero también tenemos que estudiar las emociones y la argumentación que se generan en los receptores que ya dijimos. Lo patémico, lo emocional y las falacias retóricas que sirven como recurso, al mismo tiempo que desde la sociopragmática podemos revisar la violencia verbal, como las actividades de autoimagen, la construcción de la imagen del interlocutor, la imagen de la audiencia, la construcción, la proyección, el impacto que tiene en los que interactúan, y luego específicamente pues los actos de habla que encierran este tipo de acciones, ¿no? También tendríamos que ver cuáles son los mecanismos o estrategias del discurso político con las características que lo señalen, como las funciones que allí se encierren. O sea, que al final de todo, ¿qué función desempeñó este tipo de discurso, no? Y aquí tenemos solo dos ejemplos. Voy a ver solo el primero, ¿no? El actual presidente de la República, que ha estado 18 años en campaña y al fin ganó, en 2006 le decía al presidente de la República: cállese, ciudadano presidente, cállate, chachalaca. Entonces, el humor y la agresión, el posicionamiento de resistencia, también se encuentran en el segundo ejemplo, ¿no? No recibimos órdenes de nadie, no aceptamos que nos regañe porque no somos sus hijos, un diputado a otro diputado, ante unas declaraciones del actual presidente. También podemos decir que otro rasgo que hemos encontrado en el discurso político es que el discurso político mexicano es populista, ¿sí? Sobre el populismo, tenemos que decir que en México se usa más para descalificar que para calificar, y quienes lo usan suelen hacer lo mismo que a los que están refutando o criticando, ¿no? Está muy connotado muy ampliamente y bueno, tiene un significado ambiguo que se adapta a cada contexto. Yo recogí aquí algunos postulados de un historiador mexicano, un ensayista que es Enrique Krauss, y que los resume porque dice que exalta al líder carismático, se apodera de la palabra, fabrica la verdad, el erario es su patrimonio privado, reparte directamente la riqueza, alienta odio de clases, moviliza grupos sociales, fustiga el enemigo exterior, desprecia el orden legal y cancela las instituciones. Es como un diálogo personal entre el todopoderoso y el núcleo social al que se dirige. En nuestro caso, lo revisamos desde un modelo de Casino y Losch, que nos hablan de varios rasgos que podíamos nosotros rastrear en el discurso político, e hicimos todos estos trabajos de los que hablo ya están publicados. Hicimos un trabajo basándonos en estos rasgos para revisar el discurso político mexicano, y tengo por aquí, por ejemplo, un caso que les quiero compartir, cuando todavía el presidente no era, el actual presidente no era, y estaban acusándolo en entrevistas, ¿verdad? Dice: lo que tenemos que evitar es que un populista como López Obrador llegue a la presidencia, porque entonces todo, fíjense, todo lo que ven ustedes aquí en Querétaro de desarrollo, de bienestar, se va a ir al traste. Entonces tenemos el rasgo de que se habla del populismo como un fantasma que no se define, pero al que es preciso combatir. Se usa ambigüedad, vaguedad, imprecisión, coerción, se deslegitima la imagen de otro mediante una aparentemente descortesía. Hay una descortesía encubierta. Este es otro ejemplo, pero ahora dicho por el actual presidente. Aquí están toda la vaguedad con que se expresa, ¿no? Se va a apoyar al campo, se va a rescatar a los productores del abandono, se van a fijar bla, bla, bla. Que se tapen los oídos si hay algún conservador aquí de los que creen que soy populista. Si ayudar a los pobres, a los adultos mayores y combatir la corrupción, si apoyar a los jóvenes, darles estudio, darles trabajo, es ser populista, que me apunten en la lista. Ya está, hace la rima, ¿no? Ok, y bueno, aquí tenemos los rasgos que nosotros encontramos y los recursos por medio de los cuales se vale el locutor. Hicimos una gráfica de resultados y encontramos que hay una
es una exagerada producción de un estilo de discurso político, que hay un discurso antielitista, ¿verdad? Que son los más grandes, son los que voy a mencionar solamente, y que un movimiento político de masas es lo que se proyecta. Ahora, también tenemos que decir que el discurso político mexicano es sexista, ¿sí? Hemos revisado en algunos trabajos la violencia vinculada con el género y el sexismo en diferentes dimensiones y hemos encontrado esos recursos en discursos divulgados en los medios. Por ejemplo, siempre acudo a este ejemplo, los que ya me han visto trabajar lo ven, pero a mí me sigue sorprendiendo con, por ejemplo, una campaña publicitaria pintando bardas en Guadalajara, Jalisco, como una estación de radio imita al colectivo Acción Poética, que hace pintas con frases poéticas o amorosas en las paredes, y pone estas frases de agresión sexista, ¿no? Si me vas a dejar que sea embarazada, ¿qué somos mujeres? ¿Qué queremos? No sabemos, somos mujeres. Traes Tupperware porque te daré hasta para llevar. Aunque la fresa se vista de seda, pedas en cuero. Entonces son agresiones muy fuertes que nosotros revisamos desde el lenguaje, pero no nos podemos quedar allí. Por ejemplo, yo aquí les muestro cómo examiné alguna de las frases, obviamente las hice todas, y los niveles desde los cuales yo los fui justificando junto con las funciones del discurso político. No me detengo más, tuvimos algunos resultados de este tipo, esto fue lo que revisamos en ese tipo de acciones, y bueno, nos va dando ya no solamente nuestras herramientas científicas, sino rasgos semántico-pragmáticos que podemos encontrar como constantes para agredir el imaginario femenino, ¿no? Que está por allí expuesto. También revisamos algunos asuntos sobre discurso político, femenino, y a las candidatas, por ejemplo, eran candidatas al gobierno, pues también se les critica porque no tienen con qué gobernar, les faltan tablas, educación, conocimientos, experiencia, inteligencia, astucia. Quizás sean buenas candidatas en el sentido de que tienen su charm, por charming, y saben echar sus rollos y cargar bebitos. Ninguna de las dos damas sabe nada de finanzas, no saben ni maíz, que es una frase mexicana, ni maíz paloma es no saber nada de nada. Entonces no saben de economía, no conocen la estadística, de teorías. Llegan más verdes al cargo que un perico recién nacido. Es otra frase mexicana, otro dicho, más verde que un perico, es muy novato, sin nada de experiencia. Bueno, pues esa era la crítica que encontramos, pues revisándolo en nuestros recursos semántico-pragmáticos, retóricos, los actos de habla, las funciones del discurso político, encontramos que hay una degradación de la representación sociodiscursiva femenina. Primero, pues son mujeres, desean gobernar el Estado, su representación se edifica desde la subalternidad por su condición de género, ya que las virtudes que se les dan son belleza, maternidad, suerte y simpatía, y los defectos, incapacidad, ignorancia e inexperiencia. Ninguna llegó a la gubernatura, pero esto fue un revuelo, ¿no? A hablar de ellas. Otro de los rasgos del discurso político mexicano que he resumido ya, porque creo que el tiempo apremia, es decir que también el recurso político mexicano tiene performance, es violento, es irónico y es sexista. Han utilizado la imagen, el atractivo físico, la construcción para atraer adeptos en campaña y después la mantienen de cierta manera para conseguir los fines, ¿no? En este caso, yo los invito a que vean lo que está resaltado a partir de las formas amarillas, porque es un diputado que es Gerardo Fernández Noroña, que se ha caracterizado precisamente por ser todo un actor, ¿no? Un actor y un político. En este caso, por ejemplo, está protestando vestido de blanco y lo retiran y vean por favor la cara, o sea, la cara nada tiene que ver con la situación. Quiere decir que él tiene todo preparado para cuando le dicen que es agresivo en la Cámara de Diputados, se va vestido de blanco y reparte rosas a todos los colegas, ¿no? Nosotros revisamos eso en algún artículo
se para a repartir rosas, es decir, no te estoy agrediendo, estoy vestido de blanco, que aquí pues voy en paz. Igual tenemos, por ejemplo, cuando está protestando que se lo lleva a la policía, vean por favor la cara, que no tiene nada que ver con angustia, ni con molestia, ni mucho menos. Y luego, ante una ley que aumentaba los impuestos en México, protestó en ropa interior. Es decir, así nos va a dejar el gobierno, y sigue él, tiene muchos adeptos, tiene muchos seguidores por su modo de conducta. También es violento porque en algún caso en la comparecencia ante la Cámara del secretario de Seguridad Pública le grita asesino y le dice García Luna es un asesino y se lo sostengo, no solo es un asesino sino un corrupto, ¿verdad? Y bueno, vemos ahí también la conducta no verbal del diputado. Cuando yo decía que es performance es porque construyen todo un escenario para poder conseguir sus fines, ¿no? En este caso, por ejemplo, están los miembros en la cámara y llevan un cartel que dice, ¿tú dejarías a un borracho conducir tu auto? No, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué dejas a un alcohólico conducir tu país? Y los miembros de la bancada del PAN le gritan payaso, marihuano, y como se apellida Noroña, le gritan corroña, por decir carroña, o sea, por decir desperdicios, ¿no? Luego, las gestiones para que se reanude la sesión, él responde, no vamos a aceptar ningún regaño, no nos vamos a confrontar todo el tiempo, pero si quieren desaforarnos o fusilarnos, nos tienen sin cuidado. O sea, entonces es una constante agresión que él también la recibe, pero ahora entra una cuestión de género. Una de las diputadas le dice, usted es una vergüenza para todos los diputados, ni siquiera es inteligente, ¿no? Y vean ustedes, están en la Cámara de Diputados, no sabe ni siquiera debatir, sus únicos argumentos son el insulto y la denostación de todos, dice sus babosadas que viene a decir aquí. Entonces aquí lo vemos a él que quiere intervenir, por supuesto no le dan la palabra, sigue la diputada con el ataque, simulacro de diputado, ya estuvo suave, usted ya se ganó su hora y media de fama. Cada vez que se sube usted a decir sus estupideces, porque no son otra cosa, le voy a decir que hasta su bancada debe estar harta de usted, porque en esta bancada hay gente que piensa, y todo el implícito, ¿no? Que tiene que ver por allí. Y bueno, ¿cuál es la respuesta? Ella está levantando la mano y mientras ella habla, él le arroja besos desde su lugar, le está aventando besos a la diputada, que eso a mí me parece, pues una agresión bastante grave, siendo que son pares en una Cámara de Diputados, y él con esas acciones no verbales le está cambiando el rol a la diputada, la está viendo solo como una mujer, ¿sí? Una mujer enojada a la que hay que contentar, y no como un par legislativo al que hay que respetar y al que hay que darle la palabra. Al día siguiente, al inicio de la sesión, Fernández Noroña se acerca a la diputada con un ramo de flores, le lleva un ramo de rosas, la diputada no los acepta, le dice que esa es una agresión para ella, y entonces se meten sus compañeros, aquí están los compañeros de campaña intercediendo por la diputada, ante la trifulca que se arma, vean cómo están los medios, y entonces las tira al suelo, dice, fueron recogidas por los compañeros de banca de la diputada, y el señor dice que al otro día va a llegar un ramo de rosas, y luego no le lleva rosas, le lleva orquídeas, que en México son muy caras, que representan otro tipo de nivel de interés y de relación entre los interactuantes, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pasó aquí? Aquí lo que nos sirvió para estudiar este tipo de interacción fue usar la sociopragmática, porque nos permitió develar la intención, la estrategia, el tipo de descortesía y la escala de descortesía, ¿sí? La cual, según nuestros resultados, tuvo por allí revisar que la intención era como objeto atacar al oyente, ¿sí? La descortesía fue descubierta o directa, de los dos tipos, a través del sarcasmo. También hubo descortesía encubierta
con abstención y también hubo abstención de cortesía. Tiene el tipo de descortesía por refractariedad del que nos habla Silvia Caúl, que es la más fuerte, la más fustigadora, porque con las flores y la actitud de cortejo degrada la personalidad, la representación social y sociodiscursiva de la diputada que está tratando de trabajar como sus pares, ¿no? Y bueno, también en este caso, como ustedes ven, tuvimos que revisar algunos elementos del discurso no verbal, perdón, del discurso político de Chilton y Schaffner, porque hay una coerción, sitúa a la diputada en un lugar que no es, a través de sus acciones no verbales, porque no lo han dejado hablar nunca. Hay un juego una tensión entre la legitimación que ella trata de obtener como participante de la Cámara y la deslegitimación que con un acto cortés, con propósito descortés, lleva a cabo el diputado que le lleva flores y le arroja besos, ¿no? Estos son algunos de las aproximaciones que hemos tenido que desarrollar y bueno, también hemos acudido a los recursos del discurso no verbal para revisar estos gritos, estos aullidos, estos gestos, por ejemplo, está la transcripción de la Cámara de Diputados que es muy pulcra, pero luego están los artículos del periódico que describen la sesión y ellos dicen, mientras está hablando un diputado, los otros gritan, aúllan, le dicen bú, y este es un acto de regulación para que no se escuche lo que está diciendo el diputado o la diputada. Acentúan con aplausos, con movimientos, lo que se está diciendo. Y en un caso donde están acusando de mentiroso a un diputado, llevan una piñata de Pinocho, ¿sí? Llevan una piñata de Pinocho y le arrojan monedas al que está hablando. En México arrojar monedas se hace con un saltimbanqui, con un payaso que es itinerante, y esto ocurre en la Cámara de Diputados. Entonces, ahí hay que hacer uso de la semiótica para revisar lo no verbal, pero siempre la semiótica de la cultura enmarcando este tipo de estudios, este tipo de interacciones que nos convocan a los investigadores a revisar varios de los elementos que por allí van quedando. En este sentido, ¿qué podemos anticipar como un resumen o una conclusión? Pues no podemos anticipar mucho porque son muchas muestras reunidas, pero en general podemos decir que hemos ilustrado algunos de los mecanismos de coerción, de resistencia, de degradación y agresión ejercida entre los agentes políticos que acuden a denigración de la imagen y de su representación social y sociodiscursiva a través de prejuicios relacionados con la actividad sexual. Se les coerciona colocando su imagen como seres de escasa inteligencia, sin sentido común, ni capacidad de raciocinio. Se las estigmatiza a las personas, a unas y a otras, con base en deficiencias biológicas, falta de capacidad de liderazgo, se legitima la subalternidad y también hay abuso de poder por condición de género. Se justifican las agresiones, las degradaciones y ataques con base en el hábitus, o sea, lo que se espera de ellos, lo habitual, lo tradicional. También sobre la trayectoria y el capital social de la mujer, pero también de los varones que se vuelven ahí contrincantes. Se argumenta con falacias sobre la levedad resultante de la violencia verbal versus la física. Hay unos recursos que se usan para ejercer la violencia discursiva, como la estigmatización y la construcción de las representaciones en el discurso. Se emplean como estrategias el implícito a partir de sus elementos, el presupuesto convocando las ideologías del sistema, el sobreentendido con las imágenes construidas y representaciones discursivas resultantes, las asociaciones semánticas a través de los desplazamientos de sentido, connotaciones, esferas semánticas y asociaciones sémicas construidas que sostienen y fortifican las falacias retóricas. Igualmente se lesiona la imagen social y se verifica en acciones lingüísticas y la intertextualidad
cuando traen los bichos, cuando traen los estereotipos que se usan en la cultura. Dice, cumplida en la inserción de otros textos para construir la legitimación del discurso. Todas estas estrategias sustentadas con base en preconstruidos culturales del sistema sexo-género, pero también del sistema general cultural que permea nuestro país. Y creo que con esto yo termino. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, María Eugenia. Ha sido verdaderamente muy interesante, y no solo muy interesante, pero también muy enriquecedor, porque estás permitiéndonos comenzar a respondernos a esa pregunta que nos hicimos. ¿Esa crisis es latente y cuáles son los temas, los grandes desafíos en realidad? Y vemos que esos desafíos, si vienen, no es una construcción que tú estás haciendo solo de una imagen, como una fotografía, sino que es una investigación que viene llevándose a cabo desde hace unos 15 años, nos decías, y que viene mostrando, ¿cierto?, cuáles vienen siendo como esos grandes desafíos del discurso mexicano, el discurso político mexicano. Y vemos que el sexismo, por ejemplo, ha sido uno de esos grandes desafíos que parece latente y que parece como, ¿cómo decir? Venir atravesando las décadas y venir como caracterizando, ¿cierto? Los intercambios y construyendo un cierto tipo, ¿cierto?, de relación específica dentro del discurso y de los agentes del discurso. Yo pienso que en este momento vamos a empezar a recibir preguntas, así que invitamos a todas las personas que tienen preguntas que se dijeron, bueno, quiero tal vez ahondar en tal cosa, a que nos las hagan por el chat y nosotros vamos entonces a Sí, distribuirlas. Andrea, muchas gracias. Perdona que te corte la palabra. Muchas gracias, María Eugenia, por tu intervención muy interesante. Muchas gracias por haber respetado el tiempo, que me parece muy, muy bien para poder darle la palabra a las personas que están aquí presentes. Le doy la palabra a Manuel Camacho, que tiene la mano levantada. Manuel. Muchas gracias, Henry. Muy buenos días, Andrea, y muy buenos días a la ponente de lujo, la doctora María Eugenia. Excelente su exposición. Doctora, quiero hacerle las siguientes peticiones. Vi que tiene usted libros, un libro en coedición, ¿dónde lo podemos conseguir? Me llamó mucho la atención su libro. Mucho la atención sus diapositivas, no sé si se puedan acceder a las diapositivas también, la verdad es que estuvieron sensacionales. Y preguntarle, maestra, ¿cómo debe de ser un verdadero discurso político? Porque bien es cierto todo lo que nos ha dicho de qué está permeado el discurso político mexicano. ¿Cómo a su, pues ahora sí que a su leal entender y saber, y como profesional usted, cómo debería de ser ese discurso político? Porque ahorita bien lo mencionó, el presidente habla de conservadores y al hablar de conservadores nos está refiriendo a una época que se dio en México entre conservadores y liberales, una lucha, y pareciera que seguimos en el antaño, en el antes. ¿Cómo debe de ser un discurso político, maestra, hacia el futuro? ¿Cuáles deben de ser las características de un verdadero discurso político? Esa es mi pregunta y pues mis peticiones. Muchísimas gracias, Henry, Andrea Parra, y gracias a usted, ponente, doctora María Eugenia. Mis respetos, no tenía el gusto de conocerla, pero excelente su ponencia. Me encantó, y sus libros, ese de la política, quisiera adquirirlos. A ver, gracias. Gracias a usted, colega. Bueno, yo, claro, con todo gusto, autorizo a la doctora Andrea y al doctor Henry a que usen las diapositivas, y también con todo gusto mando los links de mi libro. El otro, de Alternativas del Discurso, que también tiene cosas políticas, pues es de unos colegas que están por aquí conectados. Yo consultaré a ellos, que estoy seguro que me dirán que sí, y compartiremos esos archivos por correo con el doctor Henry y la doctora Andrea, para lo que ustedes tengan a bien usar, y nos sentimos muy honrados en que sea de su interés.
Pues es que yo creo, colega, que el deber ser, ¿cómo enunciar el deber ser? En México, por todos los años que llevamos revisándolo, de veras que lo revisas y dices, ya encontré las constantes y no, te vuelven a sorprender porque cada coyuntura económico-social, histórico-económico y social es tan específica que ellos echan mano de lo que le interesa, lo que nos interesa a los mexicanos, ¿verdad? Si nos interesa igualdad o educación o cesar la violencia, entonces ellos la van a incluir en su discurso, obviamente con imaginarios y utopías, con falacias, que además convencen porque este nuevo presidente que tenemos arrasó con la votación y sin embargo, bueno, con una anécdota le explico. Yo estaba en un congreso, en un evento en la Escuela Nacional de Antropología e Historia con la doctora Haidar, y me tocó coordinar una vez, estaba un muchacho de Barcelona que estaba haciendo su tesis sobre la figura y el discurso de López Obrador durante estos 18 años de campaña. Acababa de ganar López Obrador y dice el tesista, dice, es que se me acabó la tesis, porque este hombre que yo estudié con todo su discurso en 18 años ya no es, ahora es no sé cuál, ¿qué voy a hacer? Y le decía yo, estudia vamos a decir, el cambio, ¿no? El giro, la vuelta de tuerca que ocurre entre la utopía de la campaña y el que verdaderamente es, y harás una tesis genial. Con el simple discurso de toma de posesión, cuando él ya se muestra, o sea, o prefigura lo que va a hacer, tenemos ahí el imaginario, la representación sociodiscursiva que se ha sostenido para poder ganarse la voluntad del pueblo, que nos ha ocurrido con todos los candidatos, y luego, una vez que toman el poder, el giro, ¿no? Y entonces, ¿cómo debía ser? Pues no hay una prescripción de cómo podía ser. Mejor es cómo es y a qué acude. Por eso cuando aquí los doctores nos invitaron a crisis latentes, pues obviamente si nosotros atendiéramos y supiéramos leer debajo de los discursos de los políticos, seguramente el destino de los países sería diferente, ¿verdad? Una vez me tocó una mesa con un colega brasileño que conocemos aquí muy bien, Henry y yo, con Vander Mediato, con Julio Escamilla y yo, y éramos tres, era Brasil, era México y Colombia. Dimos las ponencias y parecía que era el mismo discurso trasladado a varios países. Entonces eso fue para mí una revelación, dije, no hay salida, o sea, no hay el cómo debe ser, el así es en América Latina, claro, cada quien con su contexto sociohistórico específico, sociopolítico y económico, y el político usando los recursos similares. Y va uno y revisa, en mi caso, que estamos a unas horas de Estados Unidos, a 4 o 5 horas en auto, a 1 hora y media en avión, revisas el del norte y vas a encontrar una serie de afinidades, obviamente con otros imaginarios, pero esos recursos. Entonces no hay el deber ser, hay el que es y la descripción, ¿verdad? ¿Ok? Espero haber contestado y por supuesto cuente con las publicaciones. María Muchísimas Eugenia, gracias. muchas gracias María Eugenia por la respuesta, perdón Andrea. Y muchas gracias Manuel también por tu pregunta que me parece bastante pertinente. No sé si querías agregar algo más. Manuel. Sí, y perdón, porque bueno, siempre honor a quien honor merece. Gracias a mi maestra Sonia Silva, porque por ella fue posible que esté yo en esta plática y se me pasó mencionarla, porque siempre hay que ser agradecidos y muchísimas gracias pues a este grupo de ADAL, magnífico, intelectuales, los felicito. Es todo, Henry, muchas gracias. Muchas gracias Manuel, pues ya estaremos en contacto y te tendré al tanto te pasaré la página Facebook de la DAL para que la tengas en cuenta y gracias también por enviarme el nombre del grupo del que hablabas que habías creado, ¿no? No, a ti, gracias. Ya estaremos intercambiando, ¿vale? De acuerdo. Muy bien. María Eugenia, simplemente para completar un poco, no comentar tu respuesta, me parece bastante interesante lo que decías, ¿no? Que al final los discursos no tienen una especificidad en sí en América Latina y que vemos esa resonancia, ¿no? Que se crea entre los diferentes discursos. Hay un conjunto de elementos lingüísticos discursivos que están allí presentes
y que son utilizados con respecto a la contextualización de cada país, ¿no? Pero que al final tienen un objetivo casi que hace eco en cada rincón de América Latina, ¿no? Sí, y para ahondar un poquito en lo que en lo que nos dijimos justamente, nos parece que claramente si hacemos un análisis, una de las pistas puede ser hacer un análisis justamente comparativo de esos diferentes, ¿cierto? De esos diferentes puntos en los que tú encontraste como esos puntos latentes en realidad de crisis latente de tu país con respecto a otros países, porque nos vamos a sorprender con respecto a lo que tú decías, María Eugenia, hace un momento, que si tú comparas con ponencias como la de Julio, que está levantando la mano, a quien ya le voy a dar la palabra, efectivamente, tú te das cuenta que vamos a encontrar justamente los mismos temas o temas muy relacionados en los diferentes países. Voy entonces a dar la palabra a Julio, que quiere participar. Andrea, antes de darle la palabra a Julio, perdóname, pero había una pregunta de Gabriel Bertusco que estaba en la Sí. conversación, y Julio, hago la pregunta de Gabriel y ya vuelvo a ti, ¿vale? Gabriel preguntaba, decía primero, gracias por la intervención, gracias por la invitación a escucharle, felicidades, doctora. Una pregunta, ¿tiene penado analizar el performance que crearon Samuel García y su esposa, que a la postre les llevó a ganar la elección? Muchas gracias, Gabriel. Gracias por la pregunta. Efectivamente, ya tengo grabados y transcritos los spots de campaña de Samuel García, que es nuestro actual gobernador. Y efectivamente, él y su esposa tuvieron una demanda de 55 millones de pesos por haber usado publicidad para ganar las elecciones, y ese dinero no se los había dado gobierno. Ya los tengo documentados, ya los tengo transcritos, me toca sentarme a analizarlos, sí lo pienso hacer. Muchísimas gracias. Gabriel, no sé si quieres agregar algo más. Muchas gracias. No, solamente felicitar a la doctora y gracias por la invitación a participar. Pues muy interesante ese trabajo. Ojalá que sigamos ahí colaborando también ahí. Gracias. Gracias, Gabriel. Muchas gracias, Gabriel. Ahora sí, Julio, tú que tienes la mano levantada. Bueno, saludo para todos y especialmente para mi querida amiga María Eugenia Flores, a quien felicito por varias razones. Una, por la brillante exposición que ha hecho, y segundo, porque nos ha brindado la posibilidad, tanto a los que investigamos como a los que piensan investigar sobre discurso político, una forma de acercarnos a ese discurso. Ella ha mostrado una mirada amplia, interdisciplinaria, transdisciplinaria, y prácticamente nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer. Entonces yo me siento muy contento de haber oído eso, y sobre todo felicito también a Henry y a Andrea por haber comenzado con esta conferencia de apertura en amplio sentido del evento, del ciclo de conferencia y además de la investigación sobre el discurso político. Y ya para reforzar un poco lo que decía María Eugenia acerca de la pregunta, ¿cómo debe ser el discurso político? Los analistas de discursos no podemos pedir que los discursos sean como queremos. Los discursos son. Lo que tenemos que hacer es analizarlos, explicarlos y ver los efectos que producen en la sociedad. Muchas gracias. Julio, muchas gracias por tu intervención y gracias por estar presente aquí con nosotros, y tienes toda la razón. Yo creo que María Eugenia nos ha dado un panorama bastante amplio y nos ha dado todas las pistas que necesitamos para analizar los discursos que se nos presentan, ¿no? Y lo que dice Julio tiene mucha razón cuando nos dices que los discursos no hay que categorizarlos antes de analizarlos, ¿no? Sino que los discursos son lo que tenemos en la mano directamente, y al analizarlos, sí, podemos darle el sentido que se les pueda acordar, ¿no? No sé, María Eugenia, si tú quieres. No, Henry, yo solamente decirles a la audiencia tan generosa que nos ha dado su tiempo,
que efectivamente lo mío va a servir como introducción porque cuando vean los trabajos de las colegas mexicanas, pues van a ver ya específicamente qué aspectos del discurso político se trabajan en México y los diversos intereses que tenemos por acá. Bueno, yo pienso que hay una pregunta que se hacen todos, sobre todo los nuevos investigadores, María Eugenia. A partir de toda esa experiencia, de todo ese bagaje, de todos esos resultados que tú has encontrado, si tú puedes identificar 2 o 3 grandes temas que serán los temas del mundo que se abre hoy, del mundo post pandemia, en México, por ejemplo, que vale la pena analizar, que son verdaderamente los temas de apertura, ¿cuáles recomendarías tú a esos estudiantes que hoy en día quieren aprender a hacer investigación de discurso político sobre América Latina? Pues yo retomo una de las ideas de Henry y tuyas, que precisamente creo que este tipo de eventos que nos va a ofrecer contrastes entre qué le interesa a cada núcleo investigador, nos puede dar las directrices para continuar el trabajo. En lo específico, en México, que aunque ya Silvia Gutiérrez lo ha hecho, sobre discurso, pero no sobre discurso político mexicano, hay que revisar lo emocional. Lo emocional y la argumentación patémica son asuntos que nos ganchan, o sea, que ganchan a la gente y que tendríamos que develar sus mecanismos para distanciarnos de ellos. Y las ausencias, Andrea, a ver, ¿por qué hablar de cosas que no son sustanciales? ¿Dónde está la sustentabilidad? ¿Dónde están las nuevas estrategias para la educación en la virtualidad? ¿Dónde están la salud mental en el confinamiento en pandemia? ¿Por qué esos temas no están en el discurso político? ¿Por qué están otras cosas? Pues porque creo yo que son distractores, ¿verdad? Y además reproductores de modelos que nosotros tendríamos que poner en cuestionamiento, nosotros que lo estudiamos, para ver por qué no se habló de esto y de lo otro, ¿no? ¿Por qué se evitan esos temas? Mi hipótesis, desgraciadamente, es porque no se tienen propuestas al respecto. Entonces, tal vez irnos por las ausencias, ¿verdad? Si en ese momento, vamos a decir, está, no sé, una crisis energética o algo, ¿por qué no se toca? ¿Por qué hay todos esos oxímoros y omisiones cuando es donde se deberían de abordar? Y bueno, pues obviamente cada región y cada sector de cada país tendrá sus propias emergencias y tendrá que revisar si los políticos las tienen en sus agendas discursivas, ¿no? Ese sería uno para mí. Y lo otro sí, meternos a lo emocional, que a veces por la dureza del recurso lingüístico o de la cientificidad, tenemos que recuperarla porque esa detona muchos recursos persuasivos que luego llevan al votante a elegir a los dirigentes. Muchísimas gracias, María Eugenia. Henry, ¿tú tienes alguna otra pregunta? No, no veo ninguna otra pregunta en la conversación, pero no sé si alguien quiere activar su micrófono y su cámara y hacer otra pregunta más a la doctora María Eugenia. Manuel, te escuchamos. Doctora, nos habló usted que el discurso político es emocional, sexista. Nos habló también, aquí tomé, que es violento. Y yo hace un rato y entendí la posición de usted, la de Henry, la de Andrea y la del doctor, creo que todos son doctores, Julio Escamilla. Pero ¿cómo? Yo entiendo que los discursos se dan de acuerdo a los contextos sociales y culturales y al público al que va dirigido. Pero con profunda tristeza veo que hay una serie de falacias y demagogia en los discursos. ¿Cómo poder ser, y lo digo así, un político diferente? Porque eso, como lo que ahorita usted nos ha mostrado,
Noroña, de este señor Noroña, que es una persona a la que constantemente se ve creando polémica y lejos de lograr una cohesión o una unión, destruye, ¿sí? Y el señor viene y dice que él quiere ser presidente. ¿Qué consejo usted, maestra, doctora, qué consejo daría para ser un buen político? ¿Cuál sería el discurso de un buen político? Porque creo que un buen político debe hablar con la verdad y antes de llegar a un cargo de elección popular, los hechos deben hablar de él, no las palabras, no la demagogia, no la mentira, no el populismo. Por eso hace un rato insistía yo, porque es muy triste ver como ahorita usted lo dijo, López Obrador arrasó en las urnas. ¿Y qué está pasando hoy con nuestro país? ¿Qué consejos usted, doctora, pudiera dar a una persona para que fuera un buen político? Para que eso que dice, lo cumpla y que logre unificar al país realmente. A Gracias. ver, es que, discúlpeme Manuel, pero yo no puedo aconsejarlo porque no soy política. Yo solo soy una profesora de la universidad, investigo discurso, me atrae el discurso político porque vi los efectos que tiene en nuestro alrededor y yo no sé si siendo un buen político estuviera vivo en México. Usted y yo sabemos el caso de Colosio y de otros que eran buenos políticos y terminaron muertos, ¿no? Asesinados. Entonces yo no lo sé, no podría, pero sí sé que desde nuestro lugar podemos aportar al país revisando los discursos y visibilizando todas esas estrategias de manipulación, enseñando a nuestros estudiantes, a nuestros tesistas y publicando nuestro trabajo. Aquí nosotros tuvimos una maestría de género y estaba llena de abogadas y de activistas y de gente que trabajaba por los derechos humanos y son muy valientes y muy aguerridas. Y me dijo, ya ver, ¿y usted qué hace por lo de género? ¿Por qué no la he visto yo en las calles con pancartas? Le dije, no, usted es activista y la necesitamos mucho porque necesitamos que usted ande en la calle haciendo eso. Pero yo desde la academia hago mi trabajo y yo formo a gente y le enseño cómo distanciarse y revisar sin apasionamientos el discurso, como decía el doctor Julio, para describirlo por dentro, para sacarle radiografía y ver aquí me estás engañando, esto hacia dónde va. Creo que eso sí yo lo puedo enseñar y lo puedo hacer. Lo otro no creo que yo le pudiera contestar la pregunta porque yo misma no soy. La muestra es que no soy presidente, soy profesora, entonces no soy política, pero sí que nosotros los que somos sujetos súbditos manipulados por la política, podemos saber leer en las entrañas del discurso, saber sacarle una radiografía y detectar las marcas de todos los niveles que he mencionado que nos están diciendo, oye, te estoy envolviendo, ¿verdad? Esto no es así. Yo creo que entre más nosotros supiéramos entender los diferentes sentidos que un discurso tiene, más protegidos estaríamos para la toma de nuestras propias decisiones. Eso es lo que yo le puedo contestar. Pues, doctora, muchas gracias. La verdad es que ahorita tocó un caso emblemático del país, la muerte del candidato Luis Donaldo Colosio, un magnicidio. Y preguntarles ustedes que son eruditos en la materia, ese discurso que dio en el Monumento a la Revolución el 6 de marzo, precisamente de 1994, que fue previa a su muerte. Doctora, ¿qué tan cierto es que ese discurso está basado en el de Martin Luther King, donde se habla I have a dream? ¿Eso es cierto? Hay una intertextualidad, sí. Mis alumnos lo han estudiado y hay una intertextualidad, algunas partes recogidas, pero así lo hacen todos los políticos. Toman referentes universales o fuertes para fortalecer su discurso por medio del discurso referenciado, sí. Muchas gracias. Bueno, sí, muchísimas gracias. Mira, María Eugenia, tenemos muchísimas personas que nos agradecen por la calidad de la presentación, por todo lo que nos has mostrado, por todas aquellas grandes rasgos, ¿sí ves?, de la crisis latente.
que era lo que queríamos comenzar a analizar hoy. Muchas gracias, tomo la palabra por ellos y te lo digo. Muchísimas gracias a todos y a todas aquellos que estuvieron con nosotros hoy acompañándonos, porque ya el tema es que se nos termina el tiempo. Ha sido para nosotros un verdadero placer recibirte, María Eugenia, pero ha sido también un verdadero placer lanzar entonces esta primera conferencia de este ciclo de seminarios que, como les decía, nos llevará hasta el 2023, cuando en enero tendremos nuestro gran encuentro de la DAL nuevamente, que será entonces una conferencia internacional, pero esta vez en una de nuestras sedes universitarias. Los invito a no olvidar nuestra próxima cita el 19 de noviembre con un profesor de la Universidad Industrial de Santander de Colombia, que se llama Giovanni Olave, que va a hablarnos de combate en el combate y de sus análisis a partir de justamente el discurso erístico. Muchísimas gracias nuevamente, María Eugenia, muchísimas gracias a todos y los esperamos entonces el 19 de noviembre. Discúlpame, Andrea, yo le solicitaría que pongan la liga de la página de ADAL en el chat para todos mis colegas que están conectados y quieren saber cómo conocer más de la asociación. Muchas gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Acabo de poner la página internet de la DAL y el correo al que pueden contactar para más información, ¿no? Igual creo que pueden, yo había puesto también en el afiche mi correo electrónico, así que pueden contactarme también, o igualmente contactar a Andrea si ella estima que podemos tener acceso a su correo electrónico también. Por supuesto. Y otra cosa, recordarles también que esta conferencia fue grabada y que hay un canal YouTube en el que vamos entonces a poner todas las conferencias que vamos a venir grabando dentro de este ciclo. Con eso podemos venir nuevamente sobre los documentos, sobre las discusiones, sobre los datos que se han venido intercambiando y vamos a crear cada vez una red mucho más grande, que es el objetivo pues de esta serie de encuentros. Muchísimas gracias a todos. Andrea, ¿me permito darle la palabra a Orlando, que acaba de levantar la mano? Claro. Sí, buenos días a todos. Buenos días. Quiero agradecer pues la invitación a pues esta conferencia. Gracias a la doctora María Eugenia también por esta conferencia magistral que estuvo excelente. Para nosotros es muy importante. Yo pertenezco al cuerpo académico de estudios de la lengua francesa y hacemos estudios contrastivos, ¿verdad? Que sobre el discurso político. Entonces, pues bueno, para nosotros es muy interesante poder participar con ustedes y pues gracias de verdad por esta invitación. Muy, muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias, Orlando, y muchas gracias también por la presencia y el interés, ¿no? Bueno, yo creo que ya no tenemos ninguna otra pregunta. Les agradezco nuevamente por estar presentes aquí. Como les decía Andrea, tendremos, la información estará tanto en la página Facebook de la DAL, que de hecho voy a poner el acceso directo a la página Facebook de la DAL, y a la página de YouTube, que por el momento no está lista, pero lo estará y en el momento dado les daremos también el enlace, ¿no? Manuel Camacho me preguntaba que si teníamos un grupo de WhatsApp para el círculo de conferencias, y la verdad es que no habíamos pensado, Manuel, justamente en crear el grupo de WhatsApp, pero sí sería también una muy buena idea, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, muy probablemente tan pronto como el video sea, vamos a hacer la parte de puesta pues en escena, y tan pronto como estemos ya con el video puesto, vamos a decirles todo esto, a informarles por medio de la página del Facebook del ADAL. Entonces, para que tengan el link y puedan ir todos entonces a recordar. Andrea, también quería agradecerle a Lidia Nieves por el interés, por el mensaje y darle el entusiasmo que ha mostrado en toda la conferencia, y decirle que ánimo para su trabajo de tesis.
y que estamos en contacto y que la idea es crear también este círculo que se crezca un poco más en los estudios del análisis del discurso y que podamos crear ese puente, porque no solamente entre los países latinoamericanos, sino también entre los que estamos latinoamericanos que estamos expatriados en Europa, ¿no? Pues sí, muchas gracias. Estamos juntos ahí. Muy bien. Nuevamente, y para terminar, muchas gracias, María Eugenia. Muchísimas gracias por esta introducción, muchísimas gracias por esta conferencia inaugural que me parece la más adecuada que podíamos tener. No, al contrario, Henry, un abrazo a todos los del chat, ya estuve leyendo, muchísimas gracias por su generosidad, creo que va a ser muy, muy enriquecedor el ciclo, nos veremos aquí en la siguiente con toda seguridad. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia y por su interés y ya nos veremos en la próxima conferencia que será en el mes de noviembre. Que tengan un buen día, una buena tarde y hasta la próxima. Igualmente. Chao. Gracias.